La policía de Barcelona encontró el cadáver de Carmen Ruiz esa noche, sin saber que el asesino había estado planeando este momento durante exactamente 6 meses. Cada rincón del lujoso apartamento en el barrio de Gracia estaba empapado de sangre, pero lo más impactante era esa extraña expresión de paz en el rostro de Carmen, como si incluso en sus últimos momentos hubiera pensado que las cosas iban bien. El detective Martínez, con 15 años de experiencia, nunca había visto una escena así. Los disfraces preparados para la grabación de OnlyFans, los costosos productos de maquillaje y los sets de contenido especial que había planeado para esa noche. Todo indicaba que Carmen iba a tener un día normal de trabajo, pero no había signos de forzar la cerradura en la puerta, ni rastros de lucha en el interior. La primera llamada llegó a las 23:47, de señora García, de 65 años, que vivía en el apartamento vecino. Escuché sonidos extraños, le dijo a la policía, como si algo estuviera cayendo. Luego hubo un silencio muy largo. Cuando la patrulla llegó al apartamento de Carmen, la puerta estaba entreabierta y el olor que venía del interior ya no dejaba dudas a nadie. Martínez contuvo la respiración cuando entró por primera vez a la escena. El cuerpo de Carmen yacía en el centro de la sala de estar, sobre la alfombra blanca. Llevaba lencería de satén rosa y zapatos de tacón alto. Era evidente que se había preparado para una grabación de OnlyFans, pero las 12 heridas de cuchillo en su cuerpo mostraban despiadadamente que esto había sido un ataque planeado. ¿Sabemos quién es esta mujer?, preguntó Martínez al técnico forense que fotografiaba la escena. Carmen Ruiz, 27 años. Según el administrador del edificio, era productora de contenido online, respondió el joven oficial Rodríguez, revisando su libreta de notas. Martínez comenzó a caminar lentamente por el apartamento. Con cada paso, trataba de entender la historia de las últimas horas de Carmen. En la encimera de la cocina, había preparativos para una cena para 2, pasta fresca, verduras cortadas y una botella de vino sin abrir. En la mesa del comedor, 2 platos, 2 tenedores, 2 copas estaban colocados ordenadamente. Estaba esperando a alguien, murmuró Martínez, pero esa persona no vino para la cena, vino por otra cosa. Cuando pasó al dormitorio, vio que la computadora de Carmen aún estaba encendida. La pantalla mostraba el panel de administración de su cuenta de OnlyFans. Al examinar los últimos mensajes, descubrió que esa noche, a las 21, tenía programada una sesión de grabación especial con alguien llamado Espectáculo-Carlos. Pero la verdadera identidad de este Carlos aún era desconocida. Cuando llegó el equipo forense, el experimentado oficial Castillo compartió sus primeros hallazgos. Por el ángulo de las heridas de cuchillo, el atacante era más bajo que Carmen. El patrón de salpicaduras de sangre también confirma esto. Y la profundidad y ubicación de las heridas. Este fue un ataque amateur, pero hecho por alguien extremadamente enojado. Martínez tomó nota de este análisis. Un atacante amateur pero enojado generalmente significaba una motivación personal. ¿Se encontró el arma?, preguntó. No, el asesino se la llevó, pero notamos que falta uno del set de cuchillos del cajón de la cocina. Un cuchillo de chef de 20 centímetros. Entonces, el asesino usó el propio cuchillo de Carmen, pensó Martínez en voz alta. Esto significa 2 cosas. O fue un ataque no planeado, o el asesino conocía muy bien la distribución de este apartamento. Rodríguez regresó con las grabaciones de las cámaras de seguridad. Comisario, hablé con Jorge, el administrador del edificio. Carmen era una inquilina muy silenciosa, pero últimamente había aumentado el tráfico de visitantes. Pensaban que tenía que ver con su trabajo. Cuando comenzaron a examinar las grabaciones de seguridad, había un detalle que llamó la atención de Martínez. En la última semana, 8 personas diferentes habían entrado y salido del apartamento de Carmen. La mayoría eran hombres, pero también había algunas visitantes mujeres. Lo más interesante era el último visitante de la noche del asesinato. Aquí, dijo Martínez, señalando la pantalla. Esta persona que entra a las 21:30, altura media, lleva un abrigo oscuro, no se ve claramente su cara, pero ¿cuánto tiempo permaneció adentro?, preguntó Rodríguez. Sale a las 23:15, casi 2 horas. Y miren su forma de caminar. Al entrar se ve muy decidida, pero al salir, apresurada y tensa. Martínez llamó de nuevo al administrador del edificio, Jorge.
El hombre de mediana edad se veía bastante preocupado. ¿Qué sabes sobre Carmen?, le preguntó directamente. Muy pocas cosas en realidad. Ha vivido aquí durante 2 años. Siempre paga el alquiler a tiempo. Una chica muy hermosa. Trata a todos con amabilidad. Pero su trabajo, ¿cómo decirlo? ¿Sabías que trabajaba en OnlyFans? Lo suponía. Lleva ropa muy cara, tiene un auto de lujo, pero nunca la vi ir a otro trabajo. Además, siempre está tomando fotos, trayendo equipos de iluminación. ¿Notaste algún cambio en su comportamiento últimamente? Jorge pensó por un momento. De hecho, sí. Los últimos meses se veía más nerviosa. Antes charlaba con todos, pero últimamente bajaba la cabeza y pasaba rápidamente, como si tuviera miedo de algo. Esta información captó el interés de Martínez. Si Carmen tenía miedo, había una razón para ello. ¿Alguna vez mencionó recibir amenazas? No, pero una vez le escuché decir en el ascensor que algunas personas no tienen límites. No le pregunté qué quería decir. Martínez se volvió hacia su equipo. Este caso no era un simple robo o ataque aleatorio. Había una historia profunda detrás del asesinato de Carmen. Y para resolver esa historia, necesitaban examinar cada detalle de la vida de Carmen. Rodríguez, quiero los registros telefónicos de Carmen. Todas las llamadas, mensajes, actividad en redes sociales del último mes, todo. También llama a su banco para conocer su situación financiera. Necesitamos saber qué estaba pasando en la vida de esta mujer, pero lo que ninguno de ellos sabía aún era que el verdadero asesino ya los había encontrado. Isabela Méndez comenzaría a trabajar a las 5 de la mañana como siempre al día siguiente y limpiaría el apartamento de Carmen. Esta vez limpiaría con mucho más cuidado. A la mañana siguiente, en la comisaría de policía de Barcelona, el detective Martínez comenzó a examinar la vida de Carmen Ruiz en detalle. Los archivos apilados en su escritorio, fotografías y cuadernos de notas, revelaban las piezas de la compleja vida de la joven mujer. Los registros telefónicos de Carmen eran impactantes. En el último mes había recibido llamadas de 847 números diferentes, miles de mensajes. Tenía 89,000 seguidores en su cuenta de OnlyFans y sus ingresos diarios variaban entre 3,000 y 5,000 euros. Pero detrás del dinero se escondía un mundo oscuro. Miren esto, dijo Rodríguez, mostrando los mensajes directos de Instagram de Carmen. Este usuario Ángel Oscuro BCN ha enviado 127 mensajes en las últimas 3 semanas, todos cada vez más agresivos. Martínez comenzó a leer los mensajes. Te sigo por todas partes. Si no vas a ser mía, no serás de nadie. Si no borras esos videos, te arrepentirás. El último mensaje era de solo 6 horas antes del asesinato. Esta noche es tu última oportunidad. Carmen, encuentra la identidad real de este usuario, ordenó Martínez. Este podría ser nuestro primer sospechoso. Cuando Lucía Morales, la mejor amiga de Carmen, vino a la comisaría para declarar, se veía muy afligida. La joven de 25 años también era modelo de OnlyFans y trabajaba junto con Carmen. Carmen se veía muy tensa últimamente, dijo Lucía, con los ojos llorosos. Constantemente miraba a su alrededor, revisaba la puerta 3 veces. Cuando le pregunté qué le pasaba, decía que algunos fans iban demasiado lejos. ¿Qué fans?, preguntó Martínez. Había muchos, especialmente uno, alguien llamado Carlos, la molestaba mucho. Le enviaba regalos caros, había encontrado la dirección de su casa, constantemente pedía sesiones privadas. Carmen lo bloqueó, pero él siguió viniendo desde diferentes cuentas. Martínez tomó notas. Carlos podría ser la misma persona que Espectáculo Especial Carlos visto en las cámaras de seguridad. ¿De quién más se quejaba? Lucía pensó. También hablaba de su exnovio Diego. Después de que terminaron, él no lo aceptó. Constantemente quería volver. Incluso una vez fue hasta su trabajo y causó un escándalo. Diego Herrera era un ingeniero civil de 31 años. Había tenido una relación de 8 meses con Carmen. Terminaron hace 3 meses. Cuando la policía lo llevó desde su lugar de trabajo, se veía bastante enojado. ¿Puede contarnos sobre su relación con Carmen?, preguntó Martínez. Comenzó bien, terminó mal, dijo Diego con frialdad. Cuando ella comenzó ese trabajo, la apoyé. Ganaba dinero, era feliz, pero luego cambió. Constantemente hablaba con otros hombres, se reunía con ellos. Yo solo soy su novio, pero ella con cientos de hombres. ¿Continuó su contacto con Carmen después de la ruptura? El rostro de Diego se tensó. Hablamos algunas veces,
Quería que regresara. Ese trabajo arruinó toda nuestra relación. Le dije que lo dejara, pero no me escuchó. ¿Dónde estaba la noche del asesinato? En casa, solo, viendo Netflix. La coartada era débil. El tercer sospechoso resultó ser Pablo Restrepo, el socio comercial de Carmen. El hombre colombiano de 34 años hacía representación para modelos de OnlyFans en Barcelona, pero cuando Martínez revisó su archivo, vio que tenía acusaciones previas de tráfico de drogas. Mientras interrogaba a Pablo, era obvio que el hombre estaba bastante nervioso. Carmen era una chica muy talentosa, dijo, pero últimamente era difícil colaborar con ella. ¿Qué quiere decir? Había comenzado a tomar decisiones por su cuenta, rechazaba a los clientes que yo le recomendaba, quería trabajar en diferentes plataformas. Este es un negocio de dinero, pero ella actuaba emocionalmente. ¿Carmen le debía dinero? El rostro de Pablo cambió. Solo teníamos nuestro acuerdo de comisión, pero en los últimos meses no había estado haciendo sus pagos. Me debía 15,000 euros. Este era un motivo importante. Pablo sabía que Carmen se iba a reunir con un cliente la noche del asesinato. De hecho, él había arreglado esa reunión. ¿Con quién se iba a reunir esa noche? Con alguien llamado Carlos. Constantemente pedía sesiones privadas. Había ofrecido $2,000. Carmen no quería al principio, pero necesitaba el dinero, así que aceptó. Comenzaron a formarse sospechas en la mente de Martínez. Carlos era tanto el fan molesto del que hablaba Lucía, como el visitante en las cámaras de seguridad, como el cliente arreglado por Pablo. Pero la verdadera identidad de Carlos seguía siendo un misterio. Conforme avanzaba el día, continuaba llegando nueva información. Cuando se revisaron los registros bancarios de Carmen, se reveló que en los últimos 6 meses había obtenido ingresos de 45,000 euros, pero al mismo tiempo había pagado 23,000 euros en deudas. Detrás de su estilo de vida lujoso, había dificultades financieras. Los técnicos encontraron cosas interesantes en la laptop de Carmen. Había videos antiguos borrados de su cuenta de OnlyFans. Especialmente, el contenido de 6 meses atrás había sido completamente eliminado. Esto coincidía con el mismo periodo del suicidio de Laura Méndez. Pero nadie había notado esta conexión aún. «Comisario», dijo Rodríguez en las horas de la tarde, «encontramos la identidad de Carlos. Su nombre real es Carlos Vega, 42 años, contador, casado, padre de 2 hijos. Abrió una cuenta en OnlyFans con un nombre falso». Martínez sonrió. Finalmente tenían un sospechoso concreto. «Encuentra su dirección. Mañana por la mañana iremos a visitarlo». Pero en ese momento, en otro barrio de Barcelona, Isabela Méndez estaba sentada en el cuarto de su hija, mirando las fotos de Carmen. Ya se había dado el primer paso de la venganza, pero el plan aún no estaba completo. Mientras los policías perseguían a las personas equivocadas, ella estaba planeando su segundo paso. La muerte de Carmen era solo el comienzo. El verdadero objetivo de Isabela era colapsar todo el sistema que había llevado a su hija a esta situación. A las 7:30 de la mañana siguiente, el detective Martínez y Rodríguez estaban frente a la casa de Carlos Vega, en el barrio de Sarriá. Mientras esperaban en la entrada del moderno complejo de apartamentos, Martínez revisó nuevamente el perfil del hombre. 42 años, gerente de nivel medio en una firma de contabilidad, casado, padre de 2 hijos. En la superficie parecía el perfecto hombre de familia. Cuando Carlos abrió la puerta, el miedo en su rostro no podía ocultarse tras una máscara. Era un hombre de estatura media, ligeramente con sobrepeso, con gafas. Coincidía exactamente con la silueta de las cámaras de seguridad. «Señor Vega, policía de Barcelona, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre el asesinato de Carmen Ruiz», dijo Martínez mostrando su placa. El rostro de Carlos palideció. Yo no hice nada, solo era su cliente». Dentro de la casa, su esposa María estaba preparando el desayuno con los niños. Carlos llevó a los policías al balcón donde no pudieran verlos. «Esa noche se reunió con Carmen», dijo Martínez directamente. «Entró a su apartamento a las 21:30, salió a las 23:15. Sí, pero no hice nada. Solo hablamos». «¿Solo hablaron durante 2 horas? ¿Por 2,000 euros?» Las manos de Carlos comenzaron a temblar. «Está bien. Sí, había pedido una sesión privada, pero Carmen se comportaba muy extraño. Constantemente miraba hacia la puerta, revisaba su teléfono. Dijo que alguien la estaba amenazando. Esto captó la atención de Martínez. ¿Quién la amenazaba? No lo sé.
pero se veía muy asustada. Decía, esta noche será la última. No entendí qué quería decir. ¿Qué pasó después? Alrededor de las 23 sonó el timbre. Carmen entró en pánico. Me dijo que saliera por la escalera de emergencia de atrás. Y eso hice. Martínez y Rodríguez se miraron. Esta era una ruta de salida que las cámaras de seguridad no habían capturado. ¿Vio quién estaba en la puerta? No, pero escuché a Carmen decir, Isabela, ¿qué quieres aquí? Este nombre aún no resonaba en ninguno de ellos. Martínez tomó nota de lo que Carlos había contado, pero también pensó que el hombre podría estar mintiendo. Después de liberar a Carlos, llamaron a Pablo Restrepo nuevamente. Esta vez el hombre se veía más nervioso. ¿Conoces a alguien llamada Isabela que Carmen conociera?, preguntó Martínez. El rostro de Pablo cambió. ¿Isabela? ¿Qué Isabela? Tú dime. Hace unos meses Carmen había mencionado algo. Era una mujer de la limpieza. Se comportaba muy extraño. Constantemente revolvía las cosas personales de Carmen, miraba sus fotos. Carmen quería quejarse, pero luego se desistió. Esta información era importante. Martínez inmediatamente llamó al administrador del edificio, Jorge. Jorge, ¿hay alguien llamada Isabela que limpie el apartamento de Carmen? Sí, Isabela Méndez. Viene de la empresa de limpieza. Es una mujer muy silenciosa. Hace bien su trabajo. ¿Por qué? Necesito su información de contacto. 1 hora después, el archivo de Isabela Méndez estaba en el escritorio de Martínez. 48 años. Viuda. Su único hijo había fallecido hace 6 meses. Dirección: Santa Coloma de Gramenet, uno de los barrios obreros de Barcelona. Rodríguez. Examine el archivo de esta Isabela más detalladamente. Encuentra el certificado de defunción de su hija, dijo Martínez. Mientras tanto, ocurrió otro desarrollo. La coartada de Diego Herrera se había desmoronado. Su vecino lo había visto salir de su apartamento esa noche. Cuando Diego fue llamado nuevamente, esta vez estaba mucho más a la defensiva. Está bien, sí, salí esa noche, pero no fui a ver a Carmen. ¿A dónde fue? Al bar, a beber. Estaba tratando de olvidar a Carmen. Fui a la cervecería, en el Raval. ¿Hay testigos? El cantinero me conoce, Juan Carlos. Me quedé hasta la madrugada. Cuando Martínez llamó al cantinero, lo que Juan Carlos contó limpiaba a Diego. El hombre realmente había bebido en el bar toda la noche, quedándose hasta las 3 de la mañana. También se verificó la coartada de Pablo. Afirmaba que había jugado póker con amigos esa noche. 3 testigos confirmaron esto. El hecho de que las coartadas de los sospechosos resultaran sólidas comenzó a hacer pensar a Martínez. ¿Acaso había otra dirección? En ese momento Rodríguez llegó con información importante. ¡Comisario! Aquí está el informe de muerte de Laura, la hija de Isabela Méndez. 17 años. Se suicidó hace 6 meses. Se tiró por la ventana del apartamento. ¿Dónde vivían? Aquí está lo interesante. El apartamento donde murió Laura es exactamente el edificio de enfrente donde vivía Carmen. Un rayo cruzó por la mente de Martínez. Averigua qué pasó antes del suicidio de Laura. Familia, amigos, escuela, todo. Conforme avanzaba el día, la historia de Laura comenzó a emerger. Mientras había sido una estudiante exitosa en la preparatoria, en los últimos meses había entrado en depresión, comenzando a pasar tiempo en redes sociales. Mientras sus compañeros veían contenido demasiado inocente para ella, Laura se había dirigido hacia plataformas más maduras. Cuando hablaron con Elena Rodríguez, mismo apellido por coincidencia, excompañera de clase de Laura, salió a la luz la trágica verdad. Laura había cambiado mucho en los últimos meses, dijo Elena. Constantemente hablaba de OnlyFans y decía que quería producir su propio contenido. Iba a empezar cuando cumpliera 18. Seguía mucho a una modelo, alguien llamada Carmen. Martínez contuvo la respiración. ¿Carmen Ruiz? Sí. Incluso su madre la atrapó viendo los videos de Carmen. Hubo una gran pelea. Según Laura, Carmen era muy exitosa, hermosa, se había vuelto rica. Ella también quería hacer lo mismo. Esta información comenzó a encajar las piezas del rompecabezas en la mente de Martínez. Isabela Méndez podría estar culpando a Carmen por la muerte de su hija. ¿Hablaste con la madre de Laura, Isabela, antes del suicidio? Sí, estaba muy triste. Decía que esa mujer que había llevado a Laura a esa situación debería pagar las consecuencias. Decía, está envenenando a los jóvenes. Martínez comenzó a ver el verdadero motivo. Isabela culpaba a Carmen por la muerte de su hija y había tomado venganza.
Inmediatamente se prepararon para ir a la dirección de Isabela, pero se encontraron con una escena impactante. La casa estaba vacía. Los vecinos no habían visto a Isabela durante 2 días. Huyó después de cometer el asesinato, dijo Rodríguez, pero Martínez no estaba tan seguro. Cuando examinaron las pertenencias en la casa de Isabela, entendieron que la mujer no había huido, había planeado. En las paredes había fotos de Carmen, impresiones de videos de OnlyFans y notas de los últimos días de Laura. Lo más impactante fue la carta de despedida encontrada en el escritorio de Laura. Mamá, ya no puedo más. No puedo ser tan hermosa y exitosa como Carmen. Quería ser como ella, pero no pude. Me siento inútil. Mientras Martínez se sentaba con la carta en sus manos, entendía la motivación de venganza de Isabela. Pero ¿dónde estaba la mujer? ¿Y cuáles eran las otras partes de su plan? En ese momento sonó su teléfono. Quien llamaba era el administrador del edificio, Jorge. Detective Martínez, Isabela está aquí, en el apartamento de Carmen. Está limpiando, como si nada hubiera pasado. Martínez y Rodríguez corrieron hacia el apartamento de Carmen con las sirenas apagadas. El hecho de que Isabela estuviera allí abría una nueva dimensión en el caso. La mujer o estaba tratando de huir o estaba ejecutando la siguiente fase de su plan. En la entrada del apartamento, Jorge los esperaba, con una expresión preocupada en su rostro. En el tercer piso, en el apartamento de Carmen, normalmente limpia, pero hoy está muy extraña, como si estuviera buscando algo, revolviendo todo. ¿Cuánto tiempo lleva ahí?, preguntó Martínez, subiendo las escaleras de 2 en 2. Media hora más o menos. Normalmente termina en 20 minutos. La puerta del apartamento de Carmen estaba entreabierta. Los sonidos que venían del interior mostraban que alguien estaba realizando una búsqueda cuidadosa pero decidida. Martínez y Rodríguez se acercaron silenciosamente. Isabela Méndez estaba en el dormitorio de Carmen examinando fotografías antiguas una por una. En su mano tenía una lista que había sacado de la tablet de Laura, un resumen detallado de todo el contenido que Carmen había visto, le había gustado y había comentado. ¿Isabela Méndez?, dijo Martínez, entrando por la puerta. Policía de Barcelona. ¿Podemos ver sus manos? La mujer se volvió sin mostrar sorpresa alguna. Era una mujer de 48 años, con rostro cansado pero ojos decididos. Me estaban esperando, dijo con voz calmada. Tenemos preguntas sobre el asesinato de Carmen Ruiz. Isabela puso las fotografías que tenía en sus manos sobre la mesa. Yo no la maté, pero vino aquí esa noche. Sí, vine, para hablar. Mientras Martínez caminaba lentamente por la habitación, trataba de entender qué estaba buscando realmente Isabela. ¿De qué iban a hablar? Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. De mi hija, de Laura. Rodríguez sacó su libreta de notas. ¿Piensa que hay una conexión entre la muerte de Laura y Carmen? No lo pienso, lo sé. Isabela sacó un archivo grueso de su bolso. He estado documentando todo durante 6 meses. Los últimos días de Laura, los videos que vio, las notas que tomó, sus planes. El archivo era el producto de la investigación obsesiva de Isabela. Había el historial de la computadora de Laura, registros telefónicos, escritos de su diario e incluso dibujos que había hecho relacionados con Carmen. Laura conoció los videos de Carmen cuando tenía 16 años, comenzó Isabela. El dolor en su voz no podía ocultarse. Al principio solo los veía por curiosidad, luego se convirtió en admiración, después en obsesión. Martínez abrió el archivo. Había páginas y páginas de notas escritas a mano por Laura. Investigar los cosméticos de Carmen. ¿Cómo se volvió tan rica? Plan para empezar a los 18 años. Laura había comenzado a imitar el estilo de vida de Carmen, continuó Isabela. Pedía maquillajes caros, se vestía con ropa diferente, se fotografiaba de diferentes maneras. Decía que abriría una cuenta de OnlyFans cuando cumpliera 18. ¿Usted se opuso? Por supuesto. Aún era una niña, pero Laura no me escuchaba. Decía, voy a ser exitosa como Carmen, voy a ser rica. Trataba de explicarle que ese sueño no era real, pero la voz de Isabela se quebró. Rodríguez le trajo agua. ¿Qué pasó el último día de Laura?, preguntó Martínez gentilmente. Isabela respiró profundamente. Ese día había visto un nuevo video de Carmen, una fiesta muy cara, autos de lujo, joyas. Laura, después de ver esto, se miró largo rato en el espejo. Luego me dijo, mamá,
Nunca podré ser tan hermosa como Carmen. Después, No habló nada durante la cena. Se encerró en su cuarto. A la mañana siguiente, Isabela tosió. A la mañana siguiente la encontré en la ventana. También leyeron la nota que escribió antes de saltar. Martínez vio en el archivo los últimos registros del diario de Laura. La desesperación de la niña de 17 años se filtraba en las páginas. Me siento muy fea. No soy tan hermosa como Carmen. Nadie me va a querer. Si no puedo hacer este trabajo, no sirvo para nada. Culpa a Carmen por la muerte de Laura. Esos videos no son inocentes, dijo Isabela, la ira haciéndose evidente en su voz. Prometen a las chicas jóvenes dinero fácil, éxito fácil, pero en realidad niñas como Laura se sienten inadecuadas, entran en depresión. ¿Por eso mató a Carmen? Isabela negó con la cabeza. No, yo no maté a Carmen. Martínez se sorprendió. Pero vino a su apartamento esa noche. Sí, vine, para hablar, para contarle la historia de Laura. Tal vez se sintiera culpable, tal vez cambiara. ¿Qué pasó? Los ojos de Isabela se perdieron en el pasado. Cuando Carmen abrió la puerta, se sorprendió mucho. Me conocía, por supuesto. Había estado limpiando su apartamento durante meses. Me invitó a entrar, me dijo que me sentara. Le contó sobre Laura. Sí, le conté todo. Cómo Laura era su fan, cómo quería ser como ella, cómo se mató. Carmen escuchó. ¿Cuál fue su reacción? La voz de Isabela llevaba asombro. Lloró. Realmente lloró. Dijo, no quería algo así. Dijo, no quiero que ninguna chica joven se sienta así. Esta no era la reacción que Martínez había esperado. ¿Qué pasó después? Carmen dijo que quería borrar los videos relacionados con Laura. Dijo que se había dado cuenta de que su contenido afectaba negativamente a las chicas jóvenes, que necesitaba ser más cuidadosa. Incluso me dijo, lo siento. Rodríguez y Martínez se miraron. Esta narrativa no coincidía con un asesinato planeado. ¿Qué le dijo usted? Le agradecí. En serio, por primera vez sentí que alguien entendía el dolor de Laura. Había ido para odiar a Carmen, pero me di cuenta de que ella también era una víctima. También era una chica atrapada en este sistema, que no sabía cómo vivir de otra manera. Martínez estaba confundido. Si no mató a Carmen, ¿quién la mató? Isabela sacó otra página de su archivo. Durante mis investigaciones, también aprendí otros detalles de la vida de Carmen. Laura no era la única chica joven afectada por ella. En la página había otros nombres. Sofía, 19, suicidio. María, 18, en el hospital por anorexia. Elena, 20, depresión y autolesiones. Todas estas chicas seguían el contenido de Carmen y todas sus familias se quejaban de Carmen. Especialmente una familia, la familia de Elena. Ellos eran más agresivos. ¿Quién es Elena? Elena Castillo, 20 años, comenzó a autolesionarse hace 3 meses. Su familia culpa a Carmen, especialmente su hermana Raquel, está muy enojada. Rayos cruzaron por la mente de Martínez. Raquel Castillo. ¿De dónde conozco ese nombre? Rodríguez buscó rápidamente en su teléfono. Comisario, Raquel Castillo trabaja en la empresa de limpieza del apartamento de Carmen. Es compañera de trabajo de Isabela. Isabela asintió con la cabeza. Raquel mató a Carmen esa noche. Después de que terminé mi conversación y me fui, ella vino. Martínez inmediatamente llamó a la empresa de limpieza. ¿Está trabajando Raquel Castillo hoy? Sí, ahora mismo está en un edificio de oficinas en Santa Coloma. Pero hay algo extraño. Anoche, después de su turno, no regresó los equipos de limpieza. Además, hoy estaba muy nerviosa. Den la dirección, vamos inmediatamente. Isabela dijo con voz decidida. Yo también voy. Necesito hablar con Raquel. Esto podría ser peligroso. Raquel es mi amiga. Hemos estado trabajando juntas durante 6 meses. Si realmente ella lo hizo, necesito saber la razón. Mientras iban en camino, Isabela dio información sobre Raquel. Raquel tiene 45 años. Tiene 3 hijas. Elena es la mayor. Es una madre muy protectora. Haría cualquier cosa por sus hijas. En los últimos meses, se veía muy estresada por la situación de Elena. ¿Cuál es exactamente el problema de Elena?, preguntó Rodríguez. Autolesiones,
trastornos alimenticios, depresión. Según Raquel, estos problemas surgieron después de que Elena comenzó a ver videos de OnlyFans. Elena constantemente se comparaba con Carmen. Se sentía inadecuada. Cuando llegaron al edificio de oficinas en Santa Coloma, el guardia de seguridad los dirigió al tercer piso. Raquel estaba allí, sola, limpiando una gran oficina. Cuando la mujer los vio, el cepillo se le cayó de las manos. Raquel Castillo se veía más joven que Isabela, pero había un profundo cansancio en su rostro. Su cabello oscuro estaba despeinado, sus ojos enrojecidos. «Raquel», dijo Isabela con voz suave, «los policías quieren hablar contigo». Las manos de Raquel comenzaron a temblar. «¿Sobre qué?». Martínez se adelantó. «Sobre el asesinato de Carmen Ruiz. ¿Dónde estaba esa noche?». Raquel miró a Isabela, luego bajó la cabeza. «Estaba en casa, con Elena». «¿Raquel?», dijo Isabela acercándose. «Después de que hablé con Carmen esa noche, tú fuiste allí, ¿verdad?». La mujer comenzó a llorar en silencio. «¿Tú cómo lo sabes? Después de ver a Carmen, regresé a casa. Tú también dijiste que habías salido esa noche. Habías pedido permiso diciendo que Elena estaba enferma, pero ¿a dónde fuiste dejando a Elena sola en casa?». Raquel se desplomó en una silla. «Vi a Elena en el hospital, los cortes en sus muñecas. Los conoces, ¿verdad? El doctor dijo, si la próxima vez corta más profundo, no podremos salvarla». Martínez escuchaba en silencio. La historia de Raquel llevaba dolores similares a la historia de Isabela. Después de salir del hospital, fui a casa. Elena estaba durmiendo, pero había visto esos videos otra vez. El perfil de Carmen estaba abierto en su computadora. Mientras miraba esa pantalla, vi las notas que Elena había escrito. ¿Qué había escrito? «No voy a ser tan hermosa como Carmen. No voy a ganar tanto dinero como Carmen. No valgo nada. Mi hija tiene 20 años y se siente inútil por culpa de esa mujer». Mientras Rodríguez tomaba notas, Raquel continuó su historia. «En ese momento me enojé tanto, encontré la dirección de Carmen en la computadora de Elena. Tú habías hablado con ella. Pensé que tal vez ella cambiaría, pero si no cambiaba, fuiste para hablar con ella». «Sí, solo para hablar. Quería que viera a Elena, que supiera lo que estábamos viviendo». Martínez dijo directamente, «pero Carmen murió». Raquel se cubrió el rostro con las manos. Yo no quería matarla. ¿En serio? ¿Qué pasó esa noche, Raquel?», preguntó Isabela, sentándose junto a su amiga. Cuando Carmen abrió la puerta, se sorprendió mucho. Me conocía, como a ti. Me invitó a entrar. Le conté sobre Elena, le mostré sus fotos. Carmen escuchó. ¿Cuál fue su reacción? Al principio se entristeció. Dijo, «lo siento mucho». Pero luego se puso a la defensiva. Dijo, «yo no obligo a nadie». Dijo, «¿esa es su elección?». La voz de Raquel se endureció. ¿Era elección de Elena pensar en suicidarse a los 20 años? ¿Era elección de Laura tirarse por la ventana? ¿Tú también conocías a Laura? Isabela me había contado, pero Carmen cambió cuando escuchó sobre Laura. Dijo, «esto es diferente». Dijo, «estoy lista para cambiar». Martínez preguntó, «¿entonces por qué la mataste?». Lágrimas corrían por los ojos de Raquel. «Porque era demasiado tarde. Elena está en el hospital. Laura murió. ¿Quién sabe cuántas chicas más hay?». Que Carmen dijera, «lo siento», no iba a devolver a Elena a la vida. ¿Qué pasó después? Comenzamos a discutir. Carmen se puso a la defensiva. Dijo, «no hago nada ilegal». Dijo, «hago un trabajo legal». Y yo dije, «sí, pero ¿ves las consecuencias?». Raquel se detuvo, respiró profundamente. Luego llegó un mensaje al teléfono de Carmen. Otra chica joven escribía, «quiero ser como tú». Carmen vio ese mensaje, tiró el teléfono. Me dijo, «no entiendes. Yo no creé este sistema. Solo estoy dentro de él». Entonces, en ese momento me enojé mucho. Pensé en las marcas en las muñecas de Elena, en la carta de Laura. Fui a la cocina por agua, pero vi el cuchillo. Lo tomé. Isabela susurró, «Raquel». Carmen me siguió a la cocina. Dijo, «cálmate». Dijo, «hablemos». Pero yo ya no quería hablar. Era parte del sistema que había causado que mi hija cayera en tanta desesperación como para atentar contra su vida. «La apuñalaste. La primera vez solo quería asustarla, pero Carmen gritó, comenzó a empujar. Perdí el equilibrio. El cuchillo se clavó varias veces.
Martínez sintió la dificultad de la sesión. La historia de Raquel era el estallido de ira de una madre que había vivido el mismo dolor. ¿Qué hiciste después de que Carmen murió? Entré en pánico. Tomé mis materiales de limpieza, traté de limpiar lo más posible, pero había demasiada sangre. Luego huí. ¿Por qué te escondiste hasta hoy? Raquel miró a Isabela. Porque Dena me necesita. Si voy a la cárcel, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con mis otras hijas? Isabela tomó la mano de su amiga. Raquel, mientras tratabas de salvar a Elena, te destruiste a ti misma. Pensé en las otras chicas que ven esos videos. Tal vez la muerte de Carmen las advirtiera. Tal vez... Martínez negó con la cabeza. Raquel Castillo está arrestada por el asesinato de Carmen Ruiz. Mientras esposaban a Raquel, Isabela dijo: «Yo cuidaré de Elena. Consigue ayuda legal. Esto fue un momento de ira, no un asesinato planeado». Raquel miró a su amiga por última vez. «Isabel, tú también viviste el mismo dolor, pero no te enojaste tanto como yo. Tú eres más fuerte». «Después de perder a Laura, pensé en tomar venganza», dijo Isabela. «Pero cuando hablé con Carmen, me di cuenta de que ella también era una víctima. Tú simplemente no pudiste soportar más dolor». 3 meses después comenzó el juicio de Raquel Castillo en el Tribunal Provincial de Barcelona. La sala del tribunal estaba llena de la familia de Carmen, los allegados de Raquel y representantes de los medios interesados en el caso. Pero quien más llamaba la atención era Isabela Méndez. Sentada en primera fila, el fiscal David Moreno alegó que Carmen había sido arrancada de la vida a una edad temprana, que Raquel había cometido un asesinato premeditado. La acusada tomó el arma de la casa de Carmen, la mató y luego huyó. Esto no fue un momento de ira, fue asesinato intencional. La abogada defensora María Fernández pintó un cuadro diferente. «Mi cliente es una madre que estaba a punto de perder la vida de su hija. Elena Castillo había intentado suicidarse 3 veces. Había pasado meses en hospitales. Se trata de la desesperación y momento de ira de una madre». Durante el juicio, Elena Castillo también subió al estrado. La joven de 20 años se veía demacrada pero decidida. ¿Cómo comenzó a ver los videos de Carmen?, preguntó el juez. Mis amigos me los mostraron en el último año de preparatoria. Al principio parecía divertido, una chica hermosa, una vida hermosa. Luego quise ser como ella. ¿Cómo la afectó esto? La voz de Elena tembló. Comencé a compararme constantemente con ella. Era tan hermosa, exitosa, rica. Yo, en cambio, era la hija de una familia ordinaria y pobre. Pensé que sin importar lo que hiciera, nunca podría llegar a su nivel. ¿Sus intentos de suicidio están relacionados con estos pensamientos? Sí, me sentía inútil. La diferencia entre la vida de Carmen y mi propia vida era tan grande que... El juez se dirigió a Elena. ¿Qué piensa ahora sobre lo que hizo su madre? Elena permaneció en silencio durante largo tiempo. Mi madre estaba tratando de protegerme. Usó el método equivocado, pero lo hizo porque me amaba. El siguiente testigo fue Isabela Méndez. Mientras contaba la historia de Laura en la sala del tribunal, nadie hizo ruido. Después de la muerte de Laura, culpó a Carmen, dijo el juez. Sí, al principio pensé así, pero cuando hablé con Carmen, me di cuenta de que ella también era víctima de este sistema. Era solo una chica tratando de sobrevivir. ¿Aprueba lo que hizo Raquel Castillo? Isabela respiró profundamente. No, la violencia nunca es la solución, pero entiendo el dolor de Raquel. En ese momento estaba desesperada, enojada. No fue un asesinato planeado, fue el resultado de un momento lleno de dolor. El testigo más sorprendente fue Lucía, la mejor amiga de Carmen. La joven mujer trajo al tribunal las notas que Carmen había escrito en sus últimos días. Carmen se había conmovido mucho cuando escuchó la historia de Laura, dijo Lucía. Estaba planeando cambiar su contenido. Pensaba hacer videos de advertencia para jóvenes, explicar que la vida real no era como aparecía en pantalla. ¿Cómo sabe esto? Porque habló conmigo un día antes de morir. Dijo, Lucía, estamos haciendo algo mal. Estamos haciendo que las chicas jóvenes vivan en un mundo de fantasía. Incluso estaba pensando en dejar de producir contenido. Esta declaración tuvo un gran impacto en la sala del tribunal. Se reveló que Carmen había estado planeando cambiar antes de morir. Durante el juicio, la familia de Carmen también habló. Su madre, María Ruiz, dijo, mi hija no era perfecta, pero no merecía ser asesinada. Entiendo el dolor de Raquel, pero la justicia debe prevalecer. Después de 6 horas de deliberación, el jurado dio su veredicto. Raquel Castillo fue encontrada culpable de asesinato en 2º grado, no en 1er grado.
El jurado aceptó que esto no había sido planeado, sino un estallido de ira repentino. El juez Carlos Mendoza, al anunciar la sentencia, dijo: "Este caso muestra los efectos de las redes sociales en la generación joven, la desesperación de las familias y la transformación de problemas sociales en tragedias individuales. Condeno a Raquel Castillo a 8 años de prisión y 3 años de libertad condicional supervisada". Al salir de la sala del tribunal, Isabela se acercó a Raquel. "Cuidaré de Elena, te lo prometo". "Gracias, Isabel. Tú eres más fuerte que yo". "No, Raquel. Ambas somos muy fuertes. Solo nuestras formas de lidiar con el dolor son diferentes". 6 meses después del juicio, Elena Castillo estaba recibiendo tratamiento psicológico y se estaba recuperando gradualmente. Con el apoyo de Isabela, también se estaba preparando para la universidad. Isabela fundó una fundación en nombre de Laura, Fundación Vidas Jóvenes. Su objetivo era reducir los efectos negativos de las redes sociales en las chicas jóvenes y brindar apoyo a las familias. "Que la muerte de Laura no sea en vano", dijo Isabela en la ceremonia de apertura de la fundación. "Que otras familias no vivan el dolor que nosotros vivimos". La familia de Carmen también cambió. Su madre, María, comenzó a trabajar para concientizar a las mujeres jóvenes después de la muerte de su hija. Carmen también era víctima de este sistema, dijo en una entrevista. Solo estaba tratando de sobrevivir. El detective Martínez pensó durante mucho tiempo después de cerrar el caso. Era uno de los casos más complejos que había resuelto en sus 15 años de carrera, porque el verdadero culpable no era solo Raquel. Las presiones sociales, las percepciones de redes sociales y las condiciones económicas también eran factores que crearon esta tragedia. Cuando Rodríguez preguntó, ¿qué aprendiste de este caso?, Martínez respondió, a veces la justicia no es solo encontrar al asesino. La verdadera justicia es prevenir que estas tragedias se repitan. Un año después, se registró una disminución en el número de mujeres jóvenes que usaban OnlyFans y plataformas similares en Barcelona. La historia de Carmen había tenido amplia cobertura en los medios, creando conciencia entre las chicas jóvenes. Elena Castillo comenzó a estudiar psicología en la universidad. Su objetivo era ayudar a jóvenes con adicción a las redes sociales. Mi madre eligió el camino equivocado, pero es cierto que trataba de salvarme, dijo. Isabela Méndez visitaba la tumba de Laura todos los lunes. Hija mía, estoy haciendo cosas buenas en tu nombre, decía. No moriste en vano. En la tumba de Carmen siempre había flores frescas. Lucía las llevaba cada semana. No te olvidaré, susurraba. Tú también querías cambiar. En los archivos de la policía de Barcelona, el asesinato de Carmen Ruiz fue registrado como resuelto, pero la lección de este caso llevaba significados más profundos que solo la captura de un asesino. Raquel Castillo está en prisión, esperando las cartas de Elena. Su hija le escribe cada semana. Mamá, me estoy recuperando. Sé fuerte tú también. E Isabela Méndez, cada mañana cuando va al trabajo, pasa por el antiguo apartamento de Carmen. Ahora vive alguien más allí, pero la tragedia vivida dentro de esas paredes siempre será recordada. La historia de Laura, Carmen y miles de mujeres jóvenes permanecerá como una advertencia que muestra el lado oscuro de la era de las redes sociales, porque a veces nuestro mayor enemigo son las vidas que anhelamos porque parecen perfectas.